Muy bien, pues muy buenos días. Muy bienvenidos a esta nueva sesión virtual, este nuevo seminario virtual organizado por la Cámara Comercio Brasil-Cataluña. Empezamos ya puntuales. Bueno, entendemos que las personas registradas se irán uniendo, ¿no? En los próximos minutos, pero de todas maneras, pues como siempre queremos empezar puntuales. Sabemos que todos pues tenemos agendas muy intensas y no queremos tampoco tomar más tiempo del que está previsto en esta sesión. Entonces, bueno, como sabéis, hoy vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar de cómo quedan las pensiones, ¿no? Después de las noticias o de las novedades, ¿no? Que se han dado en las últimas semanas. Es un tema que ha estado en la prensa. Ha estado en la prensa, por un lado, por esta hipotética o posible reforma de las pensiones, ¿no? Que se contemplaba también en el Pacto de Toledo. Este Pacto de Toledo fue lo que fue aprobado recientemente, pero en cualquier caso ya a partir del año que viene pues empezaremos a debatir, o los partidos empezarán a debatir sobre cómo debe articularse esta reforma. Lo que sí que tenemos claro, lo que ya sabemos, son algunos puntos, ¿no? Que afectarán a las pensiones y que están contemplados en el presupuesto general del Estado del próximo año, con lo cual, bueno, esto es una parte importante de lo que vamos a ver hoy. También una panorámica, ¿no? De cómo está la situación de las pensiones en este país, que además es un tema que siempre ha sido muy polémico, que siempre ha levantado mucha controversia, pero que en general la gente tiene poca información más allá de los titulares que se suelen ofrecer en la prensa. Y bueno, precisamente por eso tenemos hoy aquí a dos grandes especialistas, ¿no? Como son David Latorre, director de Pymes de MAPFRE, de la Dirección Territorial de MAPFRE en Barcelona, y tenemos también a Pablo Concejero, que es asesor financiero en MAPFRE y especialista en esta materia, y es el que nos va a hacer la presentación más técnica del contenido que hoy nos ocupa. Entonces, sin más dilación, si os parece, comenzamos. Es una sesión hoy muy práctica para todos aquellos que están interesados en saber cómo están las pensiones y qué podemos esperar en el próximo año. Así que cedo la palabra ya a David Latorre para que, bueno, pues haga una breve reflexión, una reflexión antes de que Pablo Concejero pues ya comience a hacer la presentación técnica. David, cuando quieras. Buenos días, Francesc. En primer lugar, agradeceros que contéis con nosotros. Para nosotros es un placer poder estar con todos vosotros una vez más y espero que no sea la última, que seguro que habrá muchas más. Y hablando hoy de un asunto que al final para mí es un asunto primordial, ¿no? Primordial teniendo en cuenta la situación actual y la situación futura que se nos plantea una serie de años, ¿no? El asunto de las pensiones, pues en este país, pues lógicamente pues siempre hemos tenido y se ha hablado mucho, pues oye, del sistema de pensiones que ha sido muy bueno, ¿no? Con una tasa de retorno de alguna manera sobre el último sueldo antes de la jubilación bastante elevada, similar a otros países como Grecia, ¿vale? Hablando del contexto de Unión Europea, hablamos probablemente de la tasa de retorno más alta de los países de la Unión Europea, pero sí que es verdad que es un sistema que actualmente y en un futuro es totalmente insostenible en el tiempo, ¿no? ¿Con eso qué quiere decir? Que de alguna manera tenemos que planificarnos muy bien el asunto de la jubilación de cara a un futuro, porque nuestras cotizaciones, ya bien realizadas a través de autónomos o a través del régimen general, no nos las van a guardar en una caja con nuestro nombre, ¿no? Se están haciendo una serie de cambios y más que vendrán, ¿no? Con el único objetivo, pues oye, de reducir de alguna manera esa tasa de retorno y hacerla más equivalente a otros países de la zona euro, ¿no? Como podría ser Alemania, como podría ser Reino Unido, ¿no? ¿Por qué hablamos esto? Bueno, pues hablamos esto sobre todo por el cálculo, ¿no? Que se tiene, ¿no? Hasta hace unos años, oye, pues se tenía en cuenta para el cálculo de esa pensión de jubilación los últimos 15 años cotizados. Ahora esto está cambiando año tras año y en breve ya se tendrá en cuenta los últimos 25 para hacer el cálculo de esa pensión, ¿no? ¿Y cuál es el futuro? Pues que cojan toda la vida laboral, ¿no? Como en otros países de la zona euro, ¿no? Como todos sabéis, hay muchísimas cosas que están cambiando desde que estamos en la zona euro y una de ellas es equiparar de alguna manera esas prestaciones al resto de países de la zona, ¿no? ¿Eso qué va a querer decir? Pues lógicamente si a mí hacemos una media de los últimos, yo tengo 38 años, si de aquí a 30 años me hace la media de los últimos 30 de toda la vida laboral, de mis 35 años o 40 que habré trabajado, o probablemente mi
mi nivel económico mi nivel económico que vaya a tener va a ser muy diferente al que tenía, ¿no? Entonces llegará un momento en el cual mi madre, o sea, mi hijo me llamará y me dirá, papá, felicidades, estás jubilado. Entonces tendré una gran pérdida económica y no por ello dejaré de ir, pues oye, a mis restaurantes, de alguna manera disfrutar de la vida, teniendo en cuenta que tendré más tiempo para ello, ¿no? Es por ello que tenemos que plantearnos el tema de la jubilación desde ya, desde una manera individual, para poder de alguna manera mantener esa calidad de vida cuando nos jubilemos, teniendo en cuenta que la esperanza de vida está creciendo cada vez más. Simplemente es eso, parece un panorama bastante tétrico, pero es la realidad y tenemos que de alguna manera ponernos en ello, ¿no? Todos los días escuchamos en prensa noticias al respecto, pero tenemos que hacerlo por nuestra parte. No podemos esperar que el resto de entidades de alguna manera nos solucionen este problema. Yo creo que tiene que ser un tema, un asunto de máxima importancia en todas las familias, y hay que hacerlo de una manera inicial, desde ya, desde el minuto 1. A partir de aquí, dejo ya a mi compañero Pablo, que es más especialista en este asunto, que nos contará, pues oye, de alguna manera cuál es la situación, qué nos espera de alguna manera en una reforma que todavía no está, pero es un proyecto que se llevará adelante casi con total seguridad. Y oye, ¿y qué soluciones de alguna manera nos puede ofrecer Mapfre para ayudarnos a calcular de alguna manera la jubilación y ayudarnos de alguna manera a programar nuestro futuro más allá de la jubilación? ¿Vale? Sin más dilación, Pablo, por favor. Gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Gracias, David, y gracias, Francesc, por la presentación. Bueno, vamos a ver, como os decía David, un poco cómo están las pensiones en este país, de dónde venimos, qué evolución han tenido las mismas históricamente, y en función de eso, pues proyectar un poco cuál puede ser esa situación a futuro, ¿no? Decía David que España intenta equiparar las pensiones al resto de la Unión Europea. No sé si equiparar es la palabra, es que la necesidad obliga a hacer una serie de reformas que probablemente nos lleven, porque si no hacemos esas reformas será inviable el actual sistema, con esas reformas nos pongamos en tasas de sustitución y en otros parámetros, pues como algunos otros países de la Unión Europea. Pero ya no por el hecho de equiparar, sino por el hecho de la necesidad que el sistema requiere esas reformas, ¿no? Parece que se están ahora en estos momentos, con la actual reforma, se pueden tomar medidas de más calado de las que se han hecho en reformas anteriores. Veremos cómo se desarrolla. Hay 12 meses para desarrollar todo este anteproyecto que se ha llevado a cabo ahora, y veremos, ya os digo, cómo se desarrolla. Pues vamos a compartir una presentación. Compartir pantalla. Perdón. ¿Se ve? Hola. Perfectamente, perfectamente. Pues bueno, vamos a ver un poquito el sistema que tenemos en España y algunos otros de la Unión Europea. Hablaremos un poquito de la seguridad social y los factores determinantes y claves que influyen en esa viabilidad del actual sistema de pensiones y que puede marcar esa tendencia futura. Hablaremos un poquito de lo importante que es planificar la jubilación, y más planificar desde el momento que sabemos que probablemente las pensiones o con seguridad no van a ser las que tenemos, y entonces hay que planificarlo, hay que hacerlo cuanto antes, como decía David. Un poquito también hablaremos de la reforma fiscal, una reforma fiscal que nos deja algunas cosas claras, como son los límites a las aportaciones a los planes de pensiones y ese gran fondo público de pensiones, pero que en la cual todavía falta mucho desarrollo. Comentaremos alguna cosa. Y luego, pues, los planes de pensiones desde Mapfre, cómo los gestionamos y cómo los tocamos, tanto a nivel individual, vía Programa Tu Futuro, un servicio gratuito que ponemos a disposición de nuestros clientes, como planes de pensiones de empleo, que probablemente es por donde pueda ir la reforma y tomen mucha notoriedad este tipo de planes. Mirar, el sistema de pensiones en la Unión Europea, los modelos que hay, España está englobado en aquellos países que tienen un sistema de reparto, ¿no? ¿Qué es un sistema de reparto? Un sistema de reparto, en definitiva,
es aquel sistema que hace que los jubilados de hoy o los trabajadores en activo de hoy están pagando las pensiones de los jubilados de hoy, con la esperanza de que a futuro, cuando los que estamos trabajando, seamos recompensados de la misma manera, que los trabajadores del futuro nos paguen las pensiones a nosotros cuando estemos jubilados, ¿no? Eso es un sistema de solidaridad intergeneracional, pero que no está exento de problemas, como veremos los que estamos teniendo y dónde nos pueden llevar, ¿no? Ese es el sistema que tiene Alemania y que tiene Francia también. Luego hay otros países como Italia y Holanda que utilizan sistemas mixtos, que serían el sistema de capitalización que tiene Suecia, en la cual una persona desde que empieza a trabajar tiene su hucha, tiene su mochila en la cual va cotizando una parte de su sueldo, y esa hucha, esa mochila va a ser para su jubilación en función de sus propias cotizaciones, pues como un poco mix entre lo que es Suecia y el resto de países de reparto, España, Alemania, Francia y Portugal, están esos sistemas mixtos de Italia y Holanda, ¿no? Luego, con las medidas que se han adoptado con las reformas anteriores, que ha habido varias, tenemos que en este país la edad de jubilación a partir del 2024, si no estoy errado, será de 67 años. Ahora una persona, para cobrar el 100% de la pensión, su edad de jubilación normal en estos momentos estamos en 65 años y 10 meses. La revalorización de las pensiones también está regulado por una tasa de regularización que limita unos topes máximos, que será el IPC más el 0,25 en el mejor de los casos, y como mínimo siempre se revalorizará en el 0,25%. También hay una medida de ajuste que está ligada a la esperanza de vida, que es el factor de sostenibilidad de la base reguladora, que es un mecanismo de ajuste que lo que quiere es, en función de los diversos parámetros que influyen de una manera muy directa en las pensiones, como es la edad de jubilación, los años cotizados, la esperanza de vida, pues se va a ajustar para hacer pensiones equivalentes ahora y las que tengamos en un futuro. Este factor de sostenibilidad está parado, todavía no se ha aplicado, pero es uno de los ajustes o tuercas donde se jugará un poquito para regular esas pensiones futuras. Los años de cotización ahora, para calcular la base reguladora, que es donde sale la pensión, son 25 años, o serán 25, estamos en modo progresivo. No sé si tendremos que estar 25, nos contarán los 25 años cotizados en el 2024. Y en España es posible la jubilación anticipada a partir de los 62 años. Estas son, a grandes rasgos, los parámetros de la edad, los parámetros para el cálculo, para la cuantía de las pensiones de jubilación en España. Si como factores determinantes, aquí os muestro un gráfico que luego veremos los parámetros, pero para que veáis dónde venimos, ¿no? Para que veáis de dónde venimos y nos puede dar también luego una visión de hacia dónde vamos, ¿no? La raya azul más fuerte, que crece de manera está por encima de todas, es la tasa de dependencia. La tasa de dependencia no es más que la relación que existe entre las personas que están ya jubiladas hoy, respecto a las personas que están cotizando o en activo desde los 16 a los 64 años, o la OECD la Unión Europea coge para hacer los cálculos en España para personas que estén trabajando desde los 20 a 64 años, ¿no? O sea, esa es la tasa de dependencia. Luego, como veis, crece. Eso es malo, significa que si se acercase a 1, pues por hacerlo o 100%, representaría que estamos hablando de que cada persona que está trabajando soportaría o tendría que pagar las pensiones de un jubilado. Si fuese 1,2, pues cada persona en activo tendría que pagar las pensiones de 1,2 jubilados, totalmente inviable. O sea, lo que os digo es que si crece esta tasa,
es malo, hace más difícil la sostenibilidad del sistema, ¿no? Luego tenemos la esperanza de vida, que desde el año 76, pues también veis que ha subido un porcentaje importante, estando ahora la esperanza de vida al llegar a los 65 años, que es cuando se cobra la pensión, o a los 67 de aquí a unos años, la tenemos ahora en 21, 22 años, con tasas o con esperanzas de vida al alcanzar los 65 años desde ese 87, 86 años, también ha crecido. Por el contrario, las tasas de natalidad en estos 40 años prácticamente han decrecido. Y la tasa de desempleo con sus altibajos es más difícil, ahí no tiene una tendencia en épocas de bonanza económica, lógicamente la tasa de desempleo baja. Y en los últimos años, desde la crisis del 2008, habíamos tenido un incremento importante en esa tasa de desempleo, que se estaba corrigiendo en los últimos años, pero que ahora con la nueva situación que estamos viviendo probablemente nos enfrentemos a una nueva crisis y esa tasa de desempleo va a crecer irremediablemente y no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Esta es un poco los gráficos, la evolución. Y si vemos de dónde venimos, se pueden hacer unas estimaciones. Muchos de los análisis que aquí os muestro son de un informe de la consultora KPMG. En la tasa de natalidad se va a mantener muy estable en tasas del 7,86, 7,85 nacimientos por cada 1000 habitantes, y se estima que para el 2056, que es donde se ha hecho este estudio futuro, esa tasa de natalidad va a estar en niveles muy parecidos. La esperanza de vida que ahora la tenemos en 21,27 años después de los 65, llegados a los 65, pues se incrementará, cada vez vivimos más y vivimos mejor, eso es bueno, para todo, menos para las pensiones. Ahí nos encontraremos a mediados de este siglo con que nuestra esperanza de vida será de 90 años y probablemente subiendo, ¿no?, cuando alcanzamos los 65. El desempleo bajará, eso sí que será una buena noticia, es normal. Tendremos más gente que ya habrá accedido a la jubilación, por lo tanto menos personas en el mercado laboral, y como la tasa de natalidad es baja, cada vez es menor o está siendo baja en los últimos años, habrá menos personas demandantes de empleo y eso hará que en condiciones normales y de media esas tasas de desempleo serán más bajas. Las tasas de dependencia, que las tenemos ahora en 29-30%, lo que significa que estamos, cada persona o 3 personas de las que trabajamos, pagamos la pensión de una jubilada, nos lleva, con estos parámetros que se están observando, a estimar que en el año 2056 una persona trabajando estará pagando el 0,64% de otra, hagámoslo en términos porcentuales que es más fácil. 100 personas trabajando pagarán las pensiones del 64%. Eso ya son unos porcentajes complicados de asumir, ¿no? Bueno, eso es una proyección futura de esos factores determinantes y claros que pueden marcar la tendencia en la jubilación. Como veis, aquí os pongo un poco de resumen de esa situación social, de la seguridad social, su pasado, su presente y futuro que hemos visto. Ya se han hecho medidas de reforma varias en los últimos años, tímidas en algunos casos. Parece que tocar las pensiones, desde luego, es muy complicado, es poco... de cara a la clase política, pues bueno, quien tenga que tomar esa reforma y hacerlo en profundidad, pues no va a ser nada bien acogido por las personas, colectivo tan importante como los que están jubilados. Se miran muchas veces en términos electorales en lugar de ver este problema como un problema de todo y sobre todo de nuestras generaciones futuras, ¿no? Se han hecho reformas, como os digo, todas un poco tímidas, ¿no?
Los parámetros que hemos visto están un poco aquí relacionados en tantos por cientos, pero como ya los hemos visto, pues tampoco los voy a leer. Aquí lo tenéis por si interesa un poquito más hablar de los incrementos porcentuales de esos parámetros que hemos visto, ¿no? Luego también tenemos que otra de las condiciones o de los factores determinantes es el déficit o seguridad o superávit de la seguridad social, ¿no? En el año, el incremento que ha tenido el déficit o superávit se crea en el año 2000 o un poco antes un fondo de reserva de la seguridad social para poder hacer frente a posibles que se llama UCHA, a posibles dificultades del sistema de pensiones a futuro, con un incremento, una dotación importante de dinero. La seguridad social ha tenido, desde que se crea en ese fondo, durante muchos años hemos estado en superávit, lo que implica que las aportaciones que hacen las personas en edad que están cotizando han sido superiores a las prestaciones que se tienen que pagar por esas contingencias. Y esto se trunca sobre el año 2011, en el cual la seguridad social entra en déficit. Ya las cotizaciones no pagan las pensiones en este país, las contribuciones, y hace que ese déficit de la seguridad social tenga que ser enjugado con esa hucha de las pensiones, ¿no? Y esa hucha de las pensiones se está acabando, prácticamente ya no hay hucha, ya no hay fondo de reserva y el déficit de la seguridad social pues sigue existiendo y lamentablemente pues va a crecer este año y en años futuros por esta situación que estamos viviendo, ¿no? Eso también dificulta esa viabilidad del actual sistema de pensiones y hace que tengamos que estar hablando de las pensiones también, de la reforma, ¿eh? Luego el gasto en términos de PIB, pues es mayor, no para de crecer, es lógico. Y las personas que se están accediendo a la jubilación cada vez son más. Ahora con el baby boom que hubo en España en los años 60, aún va a acceder más gente a la jubilación en un periodo de tiempo corto. Y esa relación de gasto, pues se incrementa. Luego se pagan las pensiones durante más tiempo, por lo tanto el gasto en pensiones respecto al PIB, en épocas de que ese PIB no crece porque estamos en crecimientos muy pequeños y en recesión en algunos, pues hace que ese incremento también sea importante y siga creciendo en los últimos años. Como conclusión, podemos ver que la evolución de las variables demográficas que hemos visto y las económicas que no están ayudando tampoco, pues cada vez dificulta más la sostenibilidad de este sistema de reparto intergeneracional que tenemos, ¿no? Lo que ha motivado que haya habido reformas y que las tenga que volver a ver, y por eso estamos hablando hoy. El ratio de sustitución, esto es lo que hablaba David como el ratio de retorno. El ratio de sustitución es un dato curioso, ¿no? Es el porcentaje. Una persona está trabajando hoy y de su último salario que cobra hoy, al mes siguiente está jubilado, ¿no? Pues lo que la pensión en porcentaje representa al último salario en activo es lo que llamamos el ratio de sustitución, ¿no? Y hay un ejemplo o un estudio que nos habla en función de los diversos rangos salariales. Una persona que se jubila con un salario de 25.000 años o se jubilaba en el año 95, como veis aquí, pues pasaba a tener una pensión de jubilación en la cual prácticamente la seguridad social le cubría el mismo sueldo que tenía. Era como, pues, no iba a decir un chollo, ¿no? Porque eso tiene muchas interpretaciones, lo de jubilarse, ¿no? Pero que bueno, era genial. Tenías que pasar a la jubilación o te jubilabas y cobrabas prácticamente como pensión lo mismo que estabas cobrando, ¿no? Eso iba decreciendo, lógicamente, personas en sueldos con más elevados,
y sobre todo con salarios pues, de 95.000 euros, como se muestra en el ejemplo, las pensiones están topadas a unos límites, pues representaban unas tasas de sustitución mucho más bajas, ¿no? Las diversas reformas, las del 85, ahí no tanto, pero ya, y las del 97, pero a partir de la del 2011 y la del 2014, sí que ya ese ratio de sustitución ha tenido una bajada muy cuantiosa, ¿no? Y básicamente se produce por tomar más años en esa base reguladora para el cálculo de la base reguladora. Antes se tomaban 15 años y además se priorizaban mucho los últimos. Personas que pasaban a la jubilación normalmente los últimos años y era cuando tenían los salarios más elevados. Eso hacía que el cálculo de esa base reguladora y por lo tanto lo que se iba a cobrar era más alto. Con la ampliación de ese plazo, de cómputos más largos, actualmente 25 años, hace que ahí estemos poniendo salarios mucho más bajos de hace años y que además no estén ponderados los últimos de una manera como se hacía antes. Y eso hace que cuando accedes a la jubilación pues la vas a tener más bajo. Y eso se nota mucho más, esas tasas de sustitución en los salarios más bajos, como podemos ver, en salarios de 25, 32.000 euros, incluso en el de 40, pues de haber tenido hace años unas tasas de sustitución muy altas, ahora son bastante más bajas y más acordes con otros países de la Unión Europea, eso también, como comentaba David. En cambio, para los salarios más altos, que ya teníamos unas tasas de sustitución bajas, por así decirlos, pues como están topados, no les ha afectado tanto. Su tasa de sustitución sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, los perfiles de salarios más bajos han sido los más afectados, ¿no? Como este colectivo de salarios más altos era consciente de que la pensión, ellos están limitados por sus cuantías máximas de aportación y por lo tanto su pensión, eran conscientes de que los ingresos que iban a tener jubilados no iban a compensar o iba a ser difícil llevar el mismo nivel de vida. Y estas personas sí que tenían una concienciación clara y son las que a nivel particular sí que han tomado medidas y han planificado mucho mejor su jubilación y además a nivel de empresa, a nivel empresarial, normalmente es la parte directiva, donde sí que se han puesto instrumentos para que ese tipo de colectivo pues tenga un ahorro acumulado a largo plazo para poder suplir esa tasa de sustitución tan pequeña, pues con ese segundo pilar, que es el de la empresa, y tercer pilar a nivel particular. Pero lo que es a nivel de salarios de empleados con salarios más bajos y medios, queda mucho que realizar tanto en ese segundo pilar, que es donde ahora mismo puede ser que la reforma entre en profundidad a llevar la base de un ahorro compartido a largo plazo entre empresa y trabajador de manera obligada. Y luego a nivel de particular, el tercer pilar que se llama la planificación a nivel individual, pues ahí en esos salarios mínimos más bajos tiene mayor dificultad del ahorro, pero a pesar de esa dificultad podría haber un ahorro y es donde ese colectivo no tiene esa concienciación y no planifica bien su jubilación, ¿no? Bueno, esto parecía un dato curioso, ¿no? Como encuesta, no sé vosotros qué podéis, dónde estaríais incluidos, cada uno tendrá su opinión personal, pero es curioso ver cómo se percibe el futuro de las pensiones a nivel de la población, ¿no? Estamos viendo que un 28% de la gente cree que hay que hacer reformas, pero no cree que se reduzca el importe de las pensiones públicas. Sean necesarias esas reformas, pero no se reducirá el importe. Bueno, yo los catalogaría a este 28% como gente optimista, ¿no? Optimista. En cambio, las personas que creen que sean necesarias reformas y que además se tendrán que reducir el importe de las pensiones públicas, está en el 59%, pues bueno, ahí diría que ahí ya es un colectivo más realista bajo mi punto de vista. Luego las que se mantendrán igual y no serán necesarias reformas, pues un poquito de ilusos, el 1% solo cree, y luego los que creía un poco catastrofistas que no habrá
futuro para el sistema de pensiones público, que no habrá ni pensiones, ¿no? Pues también hay ese colectivo con un 11%, que no está mal, ¿no? Ya os digo, os invito a que vosotros podáis hacer vuestra reflexión y ver en qué rango podéis encontraros, ¿no? Y luego también, si es necesario complementar esa pensión con un ahorro particular para tener un nivel de recursos dignos una vez jubilados, bueno, pues ahí tenemos respuestas también. Lógicamente el 86% cree que hay que hacerlo, y además con aportaciones adicionales de empleados y de empresa, y es por donde van. Creo que está todo a favor para abordar realmente esa reforma, porque hasta la opinión pública pues cree que es necesario hacerlo, ¿no? En un porcentaje muy elevado. Tenemos como conclusión que la confianza en el sistema público pues decrece, y la opinión del mercado cree que las pensiones que tendremos en el futuro no serán suficientes. Como ya hemos visto, el 86% de esa muestra cree que sea necesario complementar esa pensión pública de una manera privada para alcanzar unos niveles de recursos dignos en la jubilación, donde, pues bueno, ¿por qué no tener lo que decía David, ir al restaurante, tenemos más tiempo, poder disfrutar de ese tiempo merecido que hemos tenido durante nuestra vida laboral, ¿no? Esta es la situación que tenemos en las pensiones, y esta es la perspectiva que nos augura, y como también decía David, no sé si es negra o no. Lo que sí que es verdad es que en este país la tasa de sustitución ha sido muy alta. Los pensionistas, bueno, una pensión de 2.000 euros actualmente, pues debido a las condiciones sociales y laborales, parece para muchas personas en activo pues todo un lujo. Pero bueno, esa es la situación que tenemos, y probablemente no será tan buena a futuro. Entramos en un segundo bloque, que es pues planificar esa jubilación, ¿no? Cuando queremos planificar algo, lo que deberíamos hacer es tener conocimiento del mismo, ¿no? Porque muchas veces esa no planificación es que no se ahorre, es que porque nos falta información. Muchas veces no sabemos bien cuál va a ser el problema, a cuál nos enfrentamos, y por lo tanto no ponemos esas soluciones, ¿no? Si hay un estudio también, una encuesta sobre el grado de conocimiento de información sobre esos factores de la jubilación, y a líneas generales parece que sí que se está informado, ¿no? Cuando se habla de a qué edad se tiene acceso a la jubilación, pues un porcentaje elevado piensa que a los 65 a los 67 con la reforma. Se tiene ahí una noción de eso. El importe que va a percibir, ahí ya baja mucho el porcentaje, 51 siendo optimista, y no se tiene esa noción de, oye, ¿qué voy a cobrar yo de la pensión? Se habla pues de lo que se ha oído, de lo que cobra su padre, de lo que cobra un amigo, cosas así, pero tener una noción clara de qué jubilación, qué cuantía voy a tener, no se sabe, ¿no? Y después, los años de cotización para poder acceder a la jubilación a los 65, bueno, pues también se sabe, se tiende a comentarlo, se entiende, pero ahora veremos que en el detalle cuesta más, y los requisitos para acceder a una jubilación anticipada, pues ahí el porcentaje es más bajo. A pesar de que parece que sí que se tenga esa información, de ese 79% que sabía que los años para alcanzar la cotización se sabían cuál era, solo el 22% sabe ya que son 35 años y 10 meses, este estudio tiene unos meses, que son los años necesarios pues para tener el 100% de esa base reguladora y no tener ninguna merma, ¿no? O aquí es algo todavía más grave, el 31% piensan todavía que la pensión pública se puede cobrar habiendo cotizado menos de 15 años, ¿no? Y el mínimo para tener una pensión contributiva es acreditar esos 15 años de cotización, ¿no? Bueno, lo que os decía, falta información, falta mucha información. Pero es que eso es en cuanto a las pensiones públicas, pero incluso para personas que están haciendo un ahorro a nivel privado, bien sea individual, vía colectivo, mediante la empresa, también la información es muy escasa. El 56% no tienen noción de los importes esperados de
su pensión o complemento por el plan de previsión social que están haciendo en la empresa. Sabe que se están aportando, pero no conocen para qué les va a servir eso. El 81% no sabe qué debe destinar a ese ahorro para alcanzar a una pensión digna como complemento, más la que le pueda aportar después el Estado. Tampoco se desconocen pues, los años necesarios para poder hacer ese cálculo, ¿no? Ni el vehículo más conveniente, porque hoy estamos hablando de los planes de pensiones y la reforma que se está haciendo, pero no tiene por qué ser el único vehículo de cara a la jubilación. Probablemente por las deducciones fiscales sea el más conveniente y por el hecho de no tener liquidez siempre se ve como una desventaja. Creo que es una ventaja. El no tener liquidez nos obliga a tener eso ahí. Tiene liquidez en unas causas muy concretas, pero muy limitadas. Si el no tener liquidez de manera casi arbitraria, pues evita el poder sacar ese ahorro y eso lo que parece pues un inconveniente creo que hace que permita que llegue a la jubilación, ¿no? Como veis, a nivel del sistema privado el desconocimiento también es importante, ¿no? Entonces, para poder planificar bien la jubilación tenemos que tener más información, Lo que os decía, el 55% de las personas no dispone de la información de la pensión que recibirá cuando se jubile. Y es que además en España se aprobó en el 2011 que el gobierno debía enviar la estimación de pensión una vez al año o periódicamente, la estimación de pensión de los cotizantes que iba a tener cuando se jubile en función de los años que lleva cotizados, por la base que había cotizado y tal. Y eso ayudaría mucho para tomar conciencia clara. No sé si es muy poco, bueno, si qué problemas puede causar, pero si son técnicos o son de otro nivel, pero no se ha hecho nunca, no se ha enviado eso que debería ser necesario, ¿no? Y además, pues lógicamente, el 95% considera que es útil eso, conocer esa información de la pensión de la Seguridad Social. Y hay que fomentar esa información en la cultura financiera y de ahorro entre la población para hacer más fácil y tener ser más eficaces en ese ahorro futuro para la jubilación. Y eso es lo que intentamos siempre desde hace muchos años que nos dedicamos a las pensiones en Mapfre y hace muchas décadas, pues con sistemas de información, con sistemas de cálculos de cálculo de pensión, de estimaciones. Hacemos una divulgación a raíz de guías de jubilación que se realizan a través de la fundación, pues ser pioneros en eso, dar esa información a la población para que tome medidas y pueda estar pues más informada sobre estos aspectos tan controvertidos, ¿no? Oye, la reforma de los planes de pensiones, la reforma que está muy pillada con pinzas, que sí que sabemos algunas cosas claras. Yo os he puesto nada elaborado porque lo que he hecho aquí es ir cogiendo titulares de periódicos porque alguna anotación en el BOE sí que hay, pero lo que hay es mucha información y nada todavía publicado de manera oficial. Entonces, falta mucho desarrollo, sí que parece claro y eso que sí que se va a reducir las aportaciones con derecho a deducción, que van a pasar de 8.000 a 2.000, siendo este el último año que se podrán poner esas 8.000 y deducirlas siempre y cuando pues, sean el 30% de nuestro salario bruto anual, que es una condición, ¿no? También se va a elevar el límite conjunto a 10.000 euros a nivel de empresa, a nivel de individual y de empresa, no pudiendo superar a nivel individual en los 2.000, pero sí a 10.000 a nivel conjunto con la empresa. Por lo tanto, toma esa medida importante, esos planes de empleo o ese gran fondo público de pensiones que veremos cómo se desarrolla. Esta reforma piensa que va a traer un ahorro importante en deducciones fiscales que antes estaban haciendo. Lógicamente, si uno no puede aportar tanto, cada aportación que los partícipes hacen a su plan de pensiones reducen la base imponible y, por lo tanto, reducen la base imponible hace que los que se está pagando el tipo de tributación
pues sea menor, y como ahora no va a poder hacerse en la misma cantidad hasta ahora, pues se va a ahorrar 580 millones de euros el Estado, según previsiones de esos presupuestos generales del Estado, ¿no? Pero también va a tener su lado negativo. Ahora puede hacer que esas personas pues, bueno, pues no hagan esas aportaciones, y que esos 2.300 millones de euros que se estiman que pueden van a implicar esa reducción de los límites, pues no se canalice a través de ese ahorro destinado a la jubilación, y que a futuro pues bueno, vayamos a tener más problemas, ¿no? Se recortan esos incentivos fiscales, pues no sé si se compensarán o compensarán, no las compensarán, veremos cómo se desarrolla, si se hace un reglamento rápido sobre todos los aspectos. Si no, pues igual lo que hay ahí es un frenazo a esas aportaciones, a esa bolsa, a esa mochila de manera privada, ese tercer sector que todos somos conscientes, todos los organismos y entidades, de que es muy necesario, de que nos vayamos planificando y dotando de esa bolsa a nivel privado. Si nos quitan ese incentivo, pues igual no lo hacemos, ¿no? Y eso puede que pase si no está claro toda la reforma, ¿no? Y luego la industria también, esto es una reforma de la cual pues Inverco, todas las entidades sociales, las aseguradoras, están en contra de la reducción, están a favor de potenciar ese segundo pilar y de llegar a un sistema de aportaciones obligatorio vía empresa, pero no están de acuerdo en que se limite las aportaciones individuales y que cada uno pueda hacer también su hucha privada con una deducción fiscal, y están haciendo mucha presión, y son lobbies con mucho poder también, por así decirlo, y veremos hasta qué punto no influyen en que una decisión como la que se está tomando ahora pues se pueda suavizar en cuanto a las aportaciones individuales y se pueda cambiar que no se descarta, ¿no? Que no se descarta. Bueno, este es el gran kit de la cuestión dentro de la reforma, que es ese gran fondo público de pensiones para facilitar el ahorro de las pymes y autónomos, ¿no? Va a ser un fondo de pensiones gestionado, un fondo público con titularidad pública, gestionado por una entidad privada, para gestionar o dinamizar ese ahorro a largo plazo para trabajadores autónomos y pymes. Esto está bien, suena bien, pero hoy por hoy no se sabe gran cosa de cómo va a funcionar esto, hay muchas dudas. Está claro que va a haber deducciones fiscales, parece ser que las aportaciones al fondo van a tener deducciones fiscales, pero no se ha hablado todavía de qué aportaciones, si las aportaciones van a ser definidas, si van a ser compartidas, en qué medida, de eso no se ha hablado. ¿Quién podrá asociarse? Tampoco se ha hablado, aunque hay 12 meses para hacer el desarrollo, pero es algo que todavía falta por desarrollar. ¿Cómo se van a canalizar esas inversiones de otros fondos de empleo que ya existen? ¿Van a poder pasarse a de las entidades? ¿Quién va a tener el control de las inversiones? ¿Vamos a poder pasar los planes individuales a esos planes de empleo, a ese gran fondo público de pensiones? Bueno, pues no sabemos, ¿no? Aquí esto es algo que está todavía muy en el aire y está el verdadero kit de la cuestión, ¿no? Veremos cómo se desarrolla y si tenemos que tener otra jornada más adelante para profundizar este tema, lo veremos, pero hoy por hoy está todo en el aire. Bueno, desde Mapfre estamos hablando de planes de pensiones. Yo doy por supuesto que ¿qué es un plan de pensiones? Que todos lo sabemos. Pero bueno, una definición de que son productos a largo plazo para cubrir precisamente esas necesidades de jubilación, básicamente, para tener ese complemento a la pensión pública y que además cuenta con ventajas fiscales, sería pues una definición clara y rápida. Y luego las contingencias que están cubiertas, también sería bueno repasarlos, porque lo que está claro es que la finalidad es la jubilación
pero en caso de fallecimiento, lógicamente, nuestros herederos van a poder cobrar nuestro plan de pensiones. En caso de invalidez, nosotros vamos a poder cobrar el plan de pensiones. En caso de dependencia también. Si estamos en paro de larga duración, estamos en paro y no cobramos ya prestación de desempleo y llevamos más de un año en desempleo, que sería un paro de larga duración, podemos cobrarlo. Si tenemos una enfermedad grave nuestra o de nuestros hijos o cónyuges, podríamos cobrarlo. Y ahora también, con la reforma de los últimos años, cada aportación que hagamos, pasados 10 años, nos da derecho también a poder recuperarla, ¿no? Esas son las contingencias cubiertas, que es bueno que también las conozcamos. Os quiero hacer una cuña publicitaria y en este caso poneros un vídeo de cómo gestiona Mapfre el sistema que tiene Mapfre para la jubilación de esas aportaciones individuales que tenemos que seguir haciendo, ese tercer pilar que hablábamos, esa mochila nuestra a nivel individual que tenemos que hacer, y cuanto antes mejor. Y os pongo aquí antes de explicarlo, prefiero ver un vídeo de 2 minutos que os lo muestra. Un momentito, por favor. Nunca es pronto para empezar a planificar tu futuro. Existen tantas opciones que a veces cuesta saber cuál encaja o cuál es la mejor decisión para ahorrar. Tus necesidades no son siempre las mismas porque a lo largo de la vida todo cambia. Por eso en Mapfre hemos creado Programa tu Futuro, un servicio totalmente gratuito que ajusta el ahorro para tu jubilación según tu edad y tu perfil de riesgo. Gestionamos tu capital realizando las modificaciones oportunas para que tengas los planes de pensiones que mejor se adaptan a ti sin que tengas que preocuparte de nada. Sí, de nada. Porque con Programa tu Futuro puedes distribuir tu ahorro en distintas cestas de fondos de pensiones seleccionados y gestionados de forma activa por nuestros profesionales en inversión, con los mismos criterios con los que invierte Mapfre y tomando siempre las mejores decisiones con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad. Una vez conozcamos tu perfil, prudente, moderado o decidido, y teniendo en cuenta tu edad, te situaremos en una de las 8 cestas de fondos. Olvídate de tener que gestionar tu plan de pensiones. Nos encargamos de realizar una gestión activa entre los fondos de pensiones hasta el momento de tu jubilación, evolucionando la cartera en cada momento. Cuanto más lejos estés de la jubilación, realizamos una mayor inversión en renta variable y a medida que se acerque tu jubilación, realizamos una redistribución entre los fondos de pensiones Mapfre, aumentando la inversión en renta fija. Si estás interesado en tu futuro, Mapfre te ofrece la mejor manera de afrontarlo. Nuevo Programa tu Futuro, la gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Descúbrelo y obtén el máximo ahorro para disfrutar de tu jubilación. Mapfre, comprometidos con los principios para la inversión responsable, PRI de Naciones Unidas. Bueno, os quería comentar, ya habéis visto el vídeo, está muy bien explicado. Sí ahondar en una cosa que se ha comentado, es la gestión activa de Programa tu Futuro, realizada por profesionales y que se lleva a cabo con los mismos criterios de inversión que invierte Mapfre. En esto sí que quería haceros un apunte, porque ya no solo es Programa tu Futuro que invierte en planes de pensiones, sino muchos otros instrumentos de ahorro que tenemos, de ahorro y de inversión, los cuales la filosofía que opta Mapfre, que hay detrás de estos productos, es, os lo explico, es Mapfre, para que os hagáis una idea, como compañía de seguros, tiene una parte muy importante de sus ingresos, que son los ingresos financieros, que son las primas que se cobran de los asegurados y que
hay que pagar siniestros, pero como no se pagan todos en el momento del cobro de la prima, afortunadamente, hay que rentabilizar esas inversiones. Entonces, esas inversiones que son de la compañía, tiene un comité de expertos, esos profesionales que comentaba el vídeo, en la cual una vez al mes se reúnen para ver dónde es mejor invertir. La parte de renta fija, la parte de renta variable, en qué duraciones, en qué sectores, en qué países, en qué proporciones. Esas decisiones las toman una vez al mes los expertos de Mapfre. Decisión importante que tiene una vital importancia, y valga la redundancia, en los resultados de la compañía, ¿no? Pues esas decisiones y ese análisis que se toma para las inversiones de Mapfre se llevan a cabo en la misma distribución para los productos de ahorro de nuestros clientes. Por lo tanto, nuestros clientes están invirtiendo en mercados, en sectores de una manera activa, gestionado por los gestores de Mapfre con el mismo criterio donde está invirtiendo Mapfre. Si Mapfre considera que es mejor ahora invertir en el mercado americano que en el europeo en una parte de la renta variable y va a cambiar sus inversiones, lo mismo va a ponderar, va a hacer cambios en esos productos de los ahorradores a nivel individual, ¿no? Eso es importante porque es una gestión activa y que está dando unos resultados excelentes en nuestros productos. Luego tenemos también en materia de previsión social empresarial ese un plan de pensiones de empleo. Plan de pensiones de empleo con unas características, voy a ir muy rápido porque no quiero pasarme de tiempo. En plan de pensión de empleo es aquel plan de pensiones que puede constituir cualquier empresa para sus trabajadores, que nosotros desde un plan de pensiones de empleo a nivel de que una empresa tenga que constituirlo con la comisión de gestión y otra serie de cosas es inviable por los costes que supone. Nosotros tenemos un gran fondo de pensiones de empleo en la cual se pueden adherir pequeñas empresas que pueden ir desde 2 trabajadores, el empresario y 2 trabajadores, un autónomo con 2 trabajadores, empresas pequeñas pymes que quieren adherirse, quieren tener ese sistema de retribución social para sus empleados y se adhieren a nuestro plan de pensiones de empleo, lo que implica que no tienen ningún coste, no tienen que gestionar nada, ya se lo va a gestionar Mapfre todo y ese es nuestro plan de pensiones de empleo, ¿no? Con unas características que se tienen que hacer una aportación conjunta entre el trabajador y empresa, la aportación mínima por parte de la empresa será de 30 euros, como lógicamente aportaciones son irrevocables, son aportaciones que se han hecho al plan de pensiones, se pueden modificar las aportaciones, están limitadas por lo que marca la ley, como hemos visto ahora, y que además admiten movilizaciones de planes de pensiones individuales a ese plan de empleo. Eso es nuestro plan de pensiones de empleo. Es un plan de pensiones de empleo con una política de inversión de fija, un mixto de renta fija, en el cual la inversión en renta variable nunca será mayor del 35%, y que de esa proporción de renta variable, el 100% de la renta variable, que nunca será más del 35%, tiene que estar en valores españoles entre un 10 y un 30%. El resto podrá estar donde se desee, ¿no? Tenemos un patrimonio en ese fondo de 112 millones prácticamente de euros, con 17.000 o 16.500 partícipes, con una proporción de renta variable. Tenemos un límite del 35% y en este momento estamos del 24%. Y luego con un histórico de rentabilidad anual media del 5,51% y de los años 28 años que tiene el plan ya, 24 años ha estado una rentabilidad positiva y tan solo 4 han sido rentabilidades negativas. Lo bueno que tiene este plan es los pequeños o los bajos costes de gestión. En este plan hay muchas empresas, hay empresas grandes incluso que están adheridos, por lo que os digo, por las ventajas que tiene delegar la gestión en Mapfre y no tener que tener ni una comisión de gestión ni una comisión de control, y todo esto hace que los costes que se cobra dentro del plan pues son muy baratos. Si un plan individual te puedes estar en el 1 y algo, aquí la comisión de gestión es del 0,58 y el 0,08 de depósito, lo que hace que a largo plazo unas comisiones de gestión tan pequeñas pues sea rentabilidad añadida y podamos alcanzar esa rentabilidad anual tan alta como hemos visto en los últimos años. Bueno, pues muchas gracias. Este ha sido una visión general de las pensiones, de cómo están en este país, de dónde venimos, hacia dónde podemos ir.
y veremos qué nos depara esta reforma, a ver si es la reforma definitiva de las pensiones. Y haberos podido mostrar desde Mapfre algunos de los productos que podemos tener y que podemos ayudaros para cualquier necesidad que tengáis a nivel privado. Podéis contactar con nosotros para abordar esas necesidades que tengáis y poder daros soluciones de manera individual. Gracias nuevamente. Francesc. Gracias, Pablo. Pues muchísimas gracias, Pablo. No sé si alguno de los participantes tiene interés en hacer alguna pregunta. Sabe que puede hacerlo a través de la sección de preguntas y respuestas. Bueno, en cualquier caso, esperando a ver si alguien quiere formular alguna pregunta. Yo sí que tenía una que tiene que ver con el inicio de tu presentación, Pablo, y es saber por qué en España, viendo cómo está yendo o cómo están evolucionando, ¿no?, este sistema de reparto, ¿no?, que se llama de las pensiones en España, ¿por qué no se pasa a un sistema de capitalización, ¿no? Porque al final, claro, el miedo que tienen las personas es de que ese dinero que están dejando de ingresar, ¿no?, cada mes, al final es un dinero que no vayan a poder disfrutar. Ellos han estado pagando las pensiones de los pensionistas durante el tiempo en el que han estado trabajando y luego cuando vayan a jubilarse no van a poder cobrarlo, ¿no? De ahí también pues, lo que explicabas o cómo justificabas la necesidad de pensar en el ahorro y de intentar buscar fórmulas de aportaciones individuales privadas, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿cómo es que no estamos en un escenario en el cual cada uno va haciendo su propia bolsa? Pues básicamente yo te diría una cosa. Hemos tenido superávit en España de la seguridad social, las pensiones, había esa bolsa, no había problema en el inicio de siglo. Y el problema nos encontramos cuando entramos ya en la década del 2010, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? La clase política de este país, ¿qué ha de hacer? Tiene que haber consenso. No puede... tiene que haber consenso en abordar este tema, pero entre todos los partidos políticos. No puede hacerlo el partido que esté en el gobierno por sí solo. Probablemente esto es una medida muy antisocial, el reducir las pensiones o el pensar que nuestras pensiones vayan a ser reducidas a futuro, pues no ayuda a ganar votos, desde luego, y así de sinceramente lo pienso. Las personas jubiladas, decirles que su pensión se va a ver reducida, o las que estén a punto de jubilarse, tampoco va a ayudar a que las urnas favorezcan al gobierno que afronte esa reforma. Y si no hay un consenso de todos, el Pacto de Toledo ayudó, pero no fue una reforma tímida. Yo creo que esa es la principal causa. Nadie coge el toro por los cuernos, dice vamos a tener una visión de Estado, vamos a sentarnos, vamos a afrontar una reforma antes de que sea tarde, porque ya está siendo tarde. Y básicamente ese es para mí el principal motivo de que en este país no se ha abordado antes, sinceramente. Muy bien. Muy bien. Bueno, no es una perspectiva muy halagüeña, pero es bueno saber que existen esos instrumentos privados para poder compensar, ¿no?, lo que no podremos tener, ¿no?, está claro, de pensión pública, ¿no? Con lo cual, desde luego, es importante también, visto el panorama, empezar a pensar en ello, ¿no? Porque al final, lógicamente, se van reduciendo los años, ¿no?, en los que uno puede hacer o puede iniciar este tipo de planes de pensiones, con lo cual, si realmente quiere mantener el nivel de vida que tenía durante su edad laboral, ¿no?, a la jubilación, pues va a tener que empezar a hacer aportaciones con lo cual sería importante que, desde mi punto de vista, como mis dos conclusiones serían que haya ese fomento, ¿no?, de la cultura de ahorro, de que las personas se conciencien, ¿no?, de que en el momento de la jubilación lo tienen que preparar y lo tienen que preparar a conciencia, y por otro lado también que la empresa tiene que jugar un papel importante ahí, debe adquirir un rol importante también, visto que pues, el Estado a futuro va a tener sus limitaciones, sobre todo si además tiene que compensar déficits presupuestarios, ¿no?, con la bajada de las aportaciones a las pensiones, pues la empresa va a tener que jugar un rol importante, ¿no? Hay un
una persona del público y también hacía una pregunta o adelantaba una pregunta que era si en los planes de pensiones de las empresas pueden participar también los socios o se pueden beneficiar los socios partícipes de las empresas. ¿Y hasta qué límites? Vale. Esto siempre y cuando haya una relación laboral de los socios, van a poder participar en el mismo. Da igual que sea el porcentaje, si hay una relación laboral, si tiene una nómina y está cobrando un sueldo, va a poder participar del plan, va a poder adherirse al plan. Si por el contrario es un socio, un administrador en el cual solo tiene un reparto de dividendos, entonces no va a poder estar adherido al plan. Pero si él tiene una nómina y tiene esa relación laboral para con la empresa, pues se podrá acogerse al plan, podrá adherirse al plan. Muy bien. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más que añadir vosotros. Por mi parte, bueno, me ha quedado clarísimo, ¿no? Esta panorámica de las pensiones, de la situación de las pensiones en España, cuáles son las perspectivas y qué es lo que deberíamos hacer, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. No sé si tenéis vosotros dos alguna cosa que añadir. ¿No? Bueno. Yo por mi parte, Francesc, la verdad es que está todo dicho, ¿no? Al final podría hacer un largo resumen, pero la verdad es que Pablo lo ha explicado perfectamente, ¿no? Quizás me quedaría, pues oye, pues de alguna manera con la manera de cotizar, de alguna manera de calcular la pensión. Si hemos visto países como Alemania, Italia, Holanda y Portugal que tenían en cuenta toda la vida laboral. España en breve ya son 25 años, el siguiente paso será toda la vida laboral, lógicamente. Eso en primer lugar. Otra cosa que me ha quedado también muy clara y que marca mucho es el tema, pues bueno, la tasa de dependencia muy alta, ¿no? Es decir, de jubilados actuales frente a gente cotizante, ¿no? La esperanza de vida, si no creo recordar mal, estamos hablando que España tiene la segunda nivel de esperanza de vida más alto después de Japón. Con lo que cada vez más, como decía bien Pablo, vivimos más y mejor. ¿Eso qué quiere decir? Yo recuerdo a mi abuelo con 70 años pues iba con el bastón. Hoy en día con 70 años hay gente que está haciendo hasta maratones, ¿no? Entonces, al final dices, oye, voy a vivir más y mejor. Eso significa que voy a gastar más. Eso es con total seguridad, ¿no? Entonces, hay que ponerse en marcha. Y respecto al tema del programa Tu Futuro, al final, la gran ventaja que tiene esto, y yo creo que alguna de las personas que está en esta reunión seguro que lo ha sufrido, es decir, oye, yo hago el plan de pensiones con el banco o con la entidad X porque toca ese, porque hay que vender ese, y luego resulta que no hay una gestión activa que nadie me va cambiando, ¿no? Es decir, un día, por decirlo de alguna manera, me hacen un plan de pensiones, resulta en bolsa americana, porque hace 10 años iba muy bien, y nadie se ha preocupado de alguna manera de moverlo, o yo no he tenido el tiempo de poder moverlo, ¿no? Entonces, la gestión activa del programa Tu Futuro lo que te hace de alguna manera es, oye, hacerlo de una manera automática, ¿no? Y eso también descarga de trabajo al propio partícipe y luego también a la propia entidad, de alguna manera dejando con la tranquilidad de la buena gestión, ¿no? Importante remarcar, a nivel individual es el último año, es decir, tenemos de tiempo hasta el 31 de diciembre si queremos hacer una aportación máxima de 8.000 euros, ¿vale? El año próximo, que no tenga un plan de empresa constituido o tenga la posibilidad de poder hacerlo, ¿vale? Porque un autónomo, por ejemplo, o un autónomo o ese socio que no tiene una relación laboral no lo puede hacer, ahora es el momento de poder hacerlo. Teniendo en cuenta unas rentas altas, bueno, pues una aportación de 8.000 euros, pues puede tener un ahorro fiscal de 4.000, de hasta 4.000 euros, ¿vale? En lo que es la declaración de la renta del año próximo, ¿no? Entonces hay que remarcarlo. De cara al año próximo, cuando cambien las cosas a nivel de planes de pensiones y haya que hacerlos, sobre todo plan de pensiones de empleo, pues oye, ya miraremos la situación de cada empresa o cada entidad, pero lo que está claro es que tenemos que trabajar para ello, nada más. Por mi parte, nada más, agradeceros a vosotros la confianza depositada con nosotros y estamos a vuestra disposición para poder ayudaros, lo que necesitéis. Bueno, yo también agradeceros la oportunidad que hemos tenido de estar con vosotros y me despediría con una frase, ya que estamos hablando de ahorro, ¿no? De aquello de que no ahorres aquello que te sobra después de gastar, sino gasta aquello que te sobra después de ahorrar, ¿no? Y nada más, daros las gracias. Muy buena, Pablo. Pues gracias a todos. Una buena manera de finalizar este seminario. Gracias a todos. Os enviaremos la grabación de este evento y os pasaremos también los contactos de los panelistas para que podáis formularles a ellos directamente vuestras dudas. Gracias y hasta un próximo encuentro. Adiós. Muy buenos días. Adiós.